mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Cuatro minutos pasa de la medianoche. El sábado ya ha iniciado en esta región de Valle de Atemajac. Te iba a decir, si en lejanías, si acaso se te ocurre 018,000 87 88 17, marcas y a precio mínimo. La llamada llega hasta acá. Digo, si tienes algo que decir. Si no, ahí está el 31 21 88 80, cuando te llegue la inspiración o la gana, simplemente, de dejar ahí tus palabras untadas y las echo a volar. Y ahora, la transición, no voy a abandonar la ruta revolucionaria, ni mucho menos, ni el asunto ese de Ocotlán, los estradistas, los denahuertistas, pero aprovecho, me dijeron que por favor los mencionara a mis colegas ahí de la ESARC, festejando 10 años de vida de la Escuela Superior de Arquitectura, donde yo cometo la osadía de... ¿Me crees? ¿Clases de qué puedo dar yo en una escuela de arquitectura? Pero digo, cometo la osadía, y a punto de cinismo, dejé la fiesta para venir aquí a gozar de tu compañía. Y hace poco, no mucho, mantuve una tesis de que Doña Radio se alimenta, o tus orejas pegadas al transistor se motivan por el miedo que le tenemos al silencio. Hace un rato allí con los de la SARC, a propósito de la música, alguien decía, ¿por qué no se callan y nos dejan conversar a gusto? Miedo al silencio. Y una respuesta del amigo Tonatiuh, que no puedo evitar participar contigo. Hola Alvar, ¿qué tal? Habla Tonatiuh Moreno, además para decirte que hoy sí te escuché en el radio y que se me hace muy interesante lo que hablas sobre el silencio. Fíjate que leyendo un libro ahí sobre animación, hay un animador que se llama Milk Tal, que dice que no hay que escuchar nada cuando uno está dibujando, ¿no? Porque alguien le preguntó que si escuchaba música clásica cuando se dibujaba, y este animador dijo, no soy suficientemente listo para estar pensando en dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces siento que sí, tiene razón, el ruido es como el enemigo del pensamiento, ¿no? Bueno, pues muy interesante tu programa, felicidades, y aquí estamos tus radio escuchas. Tienes mis orejas, nos vemos. Y mil gracias a Tonatiuh por considerar que mi voz puede funcionar para unos proyectos de guardaparques y ecológicos a los que me he invitado a participar, pero sí, el silencio, yo lo sigo recomendando. Tal vez, y a propósito de asuntos revolucionarios, dentro de... en el 2010, que el supuesto festejo altisonante del centenario de la Revolución y el bicentenario de la Independencia, ¿por qué no decretamos un mes de silencio nacional? Para ponernos a pensar, ya no en tono de liberales o conservadores, que ahí venimos y seguimos, no salimos de la misma tonada, sino simplemente pensar. El mes del pensamiento nacional, ¿qué somos? ¿Cómo podríamos reeditar nuestra fayuca historieta? ¿Cómo podríamos reacondicionar nuestra memoria histórica? Te digo, somos tú y yo, y entre los individuos como entre las naciones, somos un compuesto de recuerdos y de olvidos. Te lo paso de nuevo, así tal cual, como gratitud por tu presencia en el Hercio Radial. Para ser felices tenemos que aprender a olvidar. El problema es qué olvidar y qué recordar. Gracias, Tonatiuh, por mil cosas, pero insisto, esto dista mucho de ser programa, es una conversa formalmente informal. Y las mismas razones que me llevan a dar supuestas clases en una escuela de arquitectura
me traen a treparme a la antena y a trabajar, no, a actuar como ventilador. ¿Ventilador? En esta nueva estación que no la sintonizaba yo, pero buscándola en la noche, te escuché tu voz, pero me da mucho gusto aprender de ti todo lo que expresas, de toda la historia, de todos los movimientos que se dan en el mundo. Es muy enriquecedora tu conversación. Te escucho, no puedo aportar gran cosa de vivencias, pero me gusta aprender primero para poder tener una opinión y manifestársela a los demás, para que sepan un poquito más de lo que desconoce uno. Me da mucho gusto volver a escuchar. Gracias. Y mi nombre es Calixto Gómez Rodríguez. Ya te había escuchado en Radio Universidad. Me da mucho gusto encontrarte acá en Radio Jalisco. Luego te vuelvo a llamar. Adiós. Ahí está Calixto Gómez. Y mi función, te repito, es de ventilador. Ventilo historias, historietas, partes de la historia que tal vez por pudor, tal vez, vete a saber por qué, no son muy conocidas. Y eso es, y yo aprendo, tengo que aprender para tratar de hacer con solvencia esta conversa. ¿Y dónde oyes? ¿Por qué? ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Álvaro, muy buenas noches, soy Mauro. No gasté 1.48, te estoy marcando de mi celular. Voy camino a mi casa después de una reunión con los cuates y es verdaderamente un gusto escucharte. Te felicito, me da gusto que estés de vuelta, aunque ya no en Universidad de Guadalajara, que estés de vuelta aventando tus palabras al aire. Hay alguien que las cacha. Un abrazo y que estés bien. De la anterior emisora, Mauro, me hicieron el honor de ponerme al frente de ella. Lo bueno es que me dieron a escoger la calle, si quería Pedro Moreno, si quería Vallarta, si quería Escorza, o si me parecía mejor la que yo conocí desde siempre como Tolsa, al frente de la emisora. ¿Por qué? Secretos, misterios. Y no, ya te participaré de cuando me atreva a publicar mi biografía curricular, bastante zigzagueante y llena de extrañezas. La hora de las complacencias, tú dime de qué quieres que hablemos y yo te diré si algún día hablamos de ello. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches. Soy Abraham Delgadillo. Escuchando tu programa hoy, me gustaría que hablaras un poco de la historia de ese chaparrito, Adolfo Hitler, sus inicios. Estaría bueno ese programa. Y aquí, escuchándote, aportando con el señor Slim y aportando con tu conversa. Estate, nos vemos, nos escuchamos el miércoles. Bye. Tú dime, 31, 21, 88, 80, de qué quieres que hablemos y si algún día encaja con la intención de la conversa, de ello hablamos. Y si no, tú habla. ¿De qué estamos hablando? Del R revolucionario, de las muchas revoluciones. Y vamos a empezar a venir de allá para acá, norte, sur. También es algo muy significativo en las revoluciones de México, ese sentido transital norte-sur. O cómo los revolucionarios tomaban primero una cabeza de puerto, de puente, o dejaban un puerto abierto hacia el norte para que las armas pasaran. Qué ingenioso. Noticia económica internacional. La industria de las armas es la que mayor ganancias deja en la actualidad en el mundo. Luego, paradójicamente, la industria de las medicinas. O sea, tú entiendes primero lastimar al ser humano, luego tratar de que se cure, es algo simpático, pero esta es una recomendación por si quieres invertir en la maltrecha bolsa de valores. Las acciones en fábricas de armamento nunca van a la baja, ni tampoco en el sector medicamentoso, como se le diga. Don Manuel Macario. Don Manuel Macario llegó por acá en 1914, venía de Cananea, era jalisciense, allá le tocó conocer los bilimbiques
Y Manuel Macario dejó su huella casi indeleble en la ciudad porque, oye lo que ocurrió, 16. Ese. Ya tenemos 2 distraídos, Fabián y Óscar, ahora ya, antes era uno, pero ahora ya son 2 distraídos, están platicando ahí muy a gusto. Les interesa un soberano corno lo que tú y yo conversamos. ¿Está el 16? La erupción del Vesubio en el año 79 sepultó en vida a Pompeya. Los trabajos arqueológicos iniciados en el siglo XVII, ya para el siglo XIX permitían admirar el esplendor de la ciudad. Y esa muestra viva de la fastuosa arquitectura grecorromana hizo a su vez erupción y procreó un estilo constructivo en Europa, en el mundo occidental. Guadalajara no podía permanecer ajena al pompeyazo y a la formulación del llamado neoclásico. En 1855 el gobernador convocó a concurso para dotar con un teatro digno a la ciudad. Triunfó el proyecto del tapatío Jacobo Gálvez, pintor y arquitecto, cuya formación le había llevado a viajar por Europa, y en abril de 1856 comenzó la obra. Luego de quedar interrumpida durante 14 meses por los vaivenes políticos, en 1859 se colocó la clave de la bóveda. Originalmente el teatro se llamaría Juan Ruiz de Alarcón, o Alarcón simplemente. Pero en 1861, al morir víctima de la Guerra de 3 Años, quien había autorizado e impulsado la obra arquitectónica, el nuevo gobernador, Pedro Gasón, determinó ponerle el nombre de su predecesor, el Teatro Degollado. Así, en homenaje a Santos Degollado, abrió sus puertas el 13 de septiembre de 1866. Junto al Templo del Carmen, en 1882, en la callejuela que lleva su nombre y donde estuvo su casa, murió Jacobo Gálvez, el buen arquitecto que hizo resonar el pompeyazo en la ciudad. Hasta agotar existencias. Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Anota, por favor, que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Esto es formalmente informal y yo te quería presentar a don Manuel Macario Diegues con sus hechuras constitucionales y reformistas que quedaron, te decía, más o menos para la perenidad. Tapatía porque la escuela Constitución fue demolida para construir el edificio cultural y administrativo de conocida y prestigiada Casa de Estudios local. Y la rectoría fue la construcción de la escuela Reforma, ordenada por Manuel Macario Diegues cuando llegó con los obregonistas, con los constitucionalistas. Entonces Obregón era constitucionalista, todavía no sé si era anticarrancista, parte de la complejidad revolucionaria entre Guadalajara, el 8 de julio de 1914. Gobernador Manuel Macario Diegues, que en Cananea había iniciado el movimiento norte-sur revolucionario. ¿Tú alguna vez oíste hablar de los bilimbiques? Es un poco el juego monetario que empezó con el señor Richard Milhouse Nixon, allá por el 70 y tantos, cuando decidió que el dólar ya no necesitaba respaldo de oro, sino simplemente tinta, buen papel y muchas imprentas, y que todo el mundo tenía que creer en el dólar. ¿Y por qué? Porque, mira, no sabe leer In God We Trust, y además que mejoraba el juego macroeconómico financiero internacional que está dando. Las consecuencias están resintiéndose en este desmadejamiento. Y los papeles, no sé, hace un momento el amigo Oscar estaba presumiendo de que padece de anorexia en la cartera. Es una enfermedad que no es contagiosa, pero sí es dolorosa. Una cartera flacucha, así, sin papeles adentro. Papeles, moneda. No, ahora voy a dejar eso de toda la teoría monetaria y
Pero en la mina de Cananea, fíjate qué ocurrencia tan maravillosa, la Cananea Mining Company, con la anuencia porfiriana, les pagaba a los obreros con unos boletitos que solo podían canjear en las tiendas de la mina. Entonces, pues todo quedaba en la casa, lo mismo de las tiendas de raya de las haciendas. O sea, el sistema, sí, porfiriano, tenía grandes deficiencias, pero la revolución no fue la solución a esas graves deficiencias del sistema porfiriano. Cuando por el abracadabra de los intercambios monetarios o por el respaldo que tenía en oro la moneda nacional, el dólar y el peso valían lo mismo. Ahora creo que anda en 14,000 pesos por dólar, y si no de mal recuerdo, con aquella quita de ceros, que fue un truquito para nivelar mentalmente el sistema monetario mexicano. Pero el Billy Ticket era papelito sin valor fuera de las instalaciones de la mina de Cananea. Y los revolucionarios se pusieron a imprimir Billy Tickets, que la gente acabó llamando así bilimbiques. Y el ejército del noroeste, y el ejército del sur, y el ejército de Pancho Villa hacían sus billetitos muy bonitos como diseños, algunos de ellos, otros espantosos. Algunas monedas por ahí andan como parte del patrimonio de ese individuo a quien tanto debo yo por el amor a la historia, a quien tanto debo yo el haberme convertido en historiador amateur, traducción amante de Doña Historia, confeso a estas horas de la madrugada, mi padre Padrone, con esas monedas de un metal que a todo sonaba menos a plata y que decían en el exergo, no, el exergo es la parte del canto de las monedas, no, en el frente de la moneda decían muera Huerta, y esas monedas las acuñaban los revolucionarios para pagar. Y don Manuel Macario, el de la mina de Cananea, llega ya convertido en general, se convierte en gobernador de Jalisco, él contrata al arquitecto Navarro Branca y diseña esas dos escuelas, Constitución y Reforma, de las cuales una todavía prevalece y la otra tuvo un negro pretérito, no sobrevivió, fue destruida para construir ese edificio tipo Houston tan cultural. Y Manuel, ¿por qué viene esto a cuento? Porque en 1923 ya los vientos revolucionarios habían cambiado. Ya habían pasado planes y más planes y más planes y planes y planes. México es un país experto en planificación. Te digo, del plan de San Luis, de Francisco Ignacio Madero González Garza. Siguieron plan de Ayala, el plan de Guadalupe, sobre todo de don Venustiano Carranza Garza, el plan de Ayutla, el plan de Ayutla, no, el plan de Ayala, y planes y planes y planes y planes, por cientos de planes. Y en 1900, que fue en el 21, cuando 21, Carranza ya se había enamorado del poder. El muy constitucionalista y no reeleccionista Carranza ya tenía como afición al poder y iba a ser un truquito muy simpático de poner como presidente a uno que era el ingeniero Bonilla, que de político tenía muy poco, pero era muy amigo de don Venustiano, y Obregón y los norteños se enojaron con don Venus y formularon el plan de Agua Prieta. 3 generales principalmente. Uno, Álvaro. El otro, Plutarco. El otro, Adolfo. Por cierto, los amigos de Adolfo le llamaban cariñosamente Fito de la Huerta. Por cierto, Francisco Villa, ya en canutero, disque retirado de las actividades militares, fue entrevistado por un periodista, Hernández Yergo, y le cuenta a Francisco Villa que pues él tiene un candidato a la sucesión presidencial de Obregón y que se llama Fito de la Huerta. ¿Quién sabe por qué? Al poco tiempo el pueblo se preguntaba ¿y quién mató a Villa? Y el pueblo respondía cállese. ¿Quién sabe por qué don Plutarco había dejado
había renunciado a la Secretaría de Gobernación para convertirse en candidato a la presidencia de la República, sustituyendo a Álvaro Obregón, para enojo de la Huerta. ¿Y qué hace de la Huerta? Se levanta en armas. Lo único que sabían hacer los revolucionarios, revolucionar. Y aquí en Ocotlán tiene lugar uno de los primeros encuentros monumentales entre las tropas obregonistas y las huertistas. El general Estrada es el que encabeza a los de la huertistas en la región. Manuel M. Diegues ya cambió de bando, ya es de la huertista, ya no es obregonista. Y en Ocotlán fue donde se supone, y hay bastantes fundamentos históricos, de cómo se abrió esa fortificación que se había hecho para que no entraran las tropas obregonistas, donde el respetable general Obregón usó aquello de los cañonazos de 50,000 pesos, oro. General Ansaldo entregó la plaza. Y el final de la revolución de la huertista se dio en Palos Verdes, a donde los fue arrinconando Obregón hasta darles el toma por creído. Me toca a mí decidir quién es mi sucesor y será Plutarco y no de la Huerta. Y ándate que Manuel Macario Diegues, en una maniobra realmente ingeniosa, porque tú sabes, desde tiempos de 1810, ya se van a conmemorar 2 siglos de eso, cuando las cosas salen más en este país es el vámonos pa'l norte, y esa pauta la marcó el padre de la patria, don Miguel Hidalgo, después de la derrota de Calderón, que quiso irse a Estados Unidos. Y mira lo que son los símbolos urbanos. Si algún día te andas por la tan remodelada, tan deteriorada, tan divisoria Calzada Independencia, allí está abandonado, triste, sirve de baño, iba a decir cagadero público, pero suena muy violento, pero si pones pie en el monumento, cuida no pisar eso. Y mira hacia dónde está apuntando la estatua del padre de la patria, clara y francamente, hacia el norte. Vámonos para el norte. Manuel Macario Diegues tuvo la ocurrencia de, en vez de irse para el norte, irse para el sur. Y en Chiapas lo pescaron. Y un telegrama: General Obregón, ¿qué hacemos? Aquí lo tenemos. Y con eso de que la revolución no es cosa de sentimientos ni de amistades, y después la consecuencia política llamada revolución institucional lo demostró fehacientemente. En política no hay amigo del amigo, no hay hermano del hermano. ¿Qué hacemos con Manuel Macario Diegues, que acá lo pescamos en Chiapas? Fusílenlo. ¿Qué dice Manuel Macario, que él y usted? Fusílenlo. Pues ya nos echamos a Manuel Macario. Como decían los especialistas franceses, después analistas de la Revolución Francesa, que marcó tantas pautas revolucionarias en todo el mundo, te digo, la revolución devora a muchos de sus hijos. Y a veces con trampas. ¿Tú has oído eso? Estoy seguro que sí, el patiño de la comedia. ¿Y tú sabes por qué se dice eso del patiño de la comedia? Pues no. Te digo, si la ignorancia pesara, qué dolor, qué pena. Fue toda una comedia, un armaje teatral para capturar a alguien que, si todavía viviera, como decía mi maestro Fuentes Mares, todavía seguiría en armas, porque él le encantaba estar en armas contra qué o contra lo que fuera, porque no iba a llegar nunca a ningún acuerdo. Emiliano, el fotogénico Emiliano, que resultó mucho más fotogénico que su compadre, y por ello influyó mucho en que su imagen prevalezca, lo que son las coincidencias. Pero no hallaban cómo atrapar a Zapata. Y estoy hablando del respetable y constitucionalista señor don Venustiano. Atrapar a Zapata porque nomás no se estaba en paz. Y volaba trenes, y violaba, y sí, Tierra y Libertad era una mampara muy bonita, pero ¿y cómo hacerle? Tenderle una trampa. Y una parte esencial de esa trampa fue aquel oscuro funcionario de profesión que es que ingeniero José Luis Patiño.
teatro, que le hizo creer a Zapata que Pablo González y por lo tanto Guajardo y por lo tanto tenían la buena intención de, más bien Guajardo que Pablo González. Pablo González era el orquestador de aquella obra de teatro donde el que se estaba riendo de Zapata era Patiño, el Patiño de la comedia. ¿Y en qué resultó? Pues en lo que resultó que Guajardo aniquiló así a Zapata y después, te digo, la revolución devora a sus personajes. Después Guajardo correteando en su huida frustrada hacia Veracruz a Venustiano Carranza y dándole alcance en Tlaxcala al Tongo, y cuando en Beristain embarcan el cadáver de Carranza hacia México, alguien grita: ya tendrás tu Tlaxcala al Tongo, Obregón. Mira lo que son las cosas. Y había quien decía que detrás de la mano armada y la caricatura de León Toral estaban todos los equipos de inteligencia y de seguridad de un tal Plutarco, un simpático Plutarco, con un sentimiento de fervor de ayudar a rescatar al pueblo mexicano de la miseria porfirista. Y mira, aquí está, y aquí lo invité ahora, todo deshojado, Octavio Aguilar. Su papá fue gobernador revolucionario de Veracruz. Y tiene un libro de anécdotas, todo así como, es enmadejado, no tiene ni ton ni son, pero entre el anecdotario te enteras de cosas prodigiosas, como esto de don Plutarco que no das crédito. 1925, el país destrozado. Un sistema productivo, te digo, hasta la Fábrica Nacional de Armas fue cerrada por orden de los patrocinadores o vendedores de armas para tener que comprar las armas con las que nos íbamos a matar los mexicanos. ¡Qué ingenios! ¡Qué ingeniosos allá, los vecinos, tan amables! El país destrozado con una economía en ruinas, una economía en circunstancias dramáticas, con hambre. Recuerdo mi padre, que vivió la revolución, como tiempos de crisis son tiempos de prostitución, y qué hacían aquellas poblaciones arrasadas, quemadas por ejércitos de uno u otro bando. ¿Qué hacían los sobrevivientes sino venirse a la ciudad? ¿Y a vender qué? A rentar el cutis, las salteñitas. Fíjate lo que caras pones tú. Pita, pita el tren olivo y va diciendo en su llanto: ay, qué cabrón tan activo, nadie me ha jodido tanto. La revolución se manda a hacer institucionalmente un tren. Costó 800,000 pesos en 1925. Nomás en Europa había un tren semejante al que se mandó fabricar el presidente turno, don Plutarco, para viajar revolucionariamente a ese precio. Lo mandó a hacer con la compañía Pullman, construidos aquellos vagones como salones imperiales. Te digo, el tren aquel de don Porfirio, en el que intentó luego huir Carranza y lo alcanzaron en Tlaxcala al Tongo, era ¿qué sería? Un Volkswagen comparado con un Rolls Royce comparado con el tren que don Plutarco se mandó construir para presidencialmente recorrer. Y así se llamaba. Claro, porque el olivo, el símbolo de la paz ha llegado. Entonces, ahí estaban los restos. Yo no sé si todavía algún día vas allá a la mesa central y visitas el Museo de Ciencia y Tecnología, un descachivache, un museo que está allá por el rumbo de Chapultepec, que ahí se llevaron unos de los vagones supervivientes de la Pantaquesca, porque en Pantaco, luego que la revolución se bajó del tren, empezó a arruinar el ferrocarril. Y el remate fue la venta de estos ferrocarriles que no se sabe a qué horas pasan, que están en manos muy operativas. Fíjate qué paradojas. Antes estos trenes, cuando eran nacionales, había en un tren de carga 30, 40 operarios ahí ocupados en la conducción del tren. Ahora con 5 individuos manejan trenes de 130 vagones y 3 máquinas. Una vez que desapareció todo ese esquema proteccionista
burocrático tan revolucionario. Te dije, vamos a hablar de anécdotas de la revolución en tono que tal vez nunca ni siquiera te hayas enterado. Te vuelvo a repetir aquella simpática anécdota del general Buenavista, Álvaro Obregón. Hay un par de anécdotas. Si vas allá a México, al México que es México, que tiene apellido, pero como dijo un político, fíjate qué bonito, ahorita que me preguntabas, Oscar, qué significa sufragio, dice un político, pues sea lo que sea, acá en mi rancho sí hay sufragio, pero el efectivo todo está en México. Fíjate, el centralismo sintetizado, allá está. Entonces en el restaurante La Bombilla, que quedaba en las proximidades de aquella villa de San Ángel, villa periférica, fundada por esos malditos españoles tan detestables que debemos limpiar nuestra sangre, eso nos ha dicho la historia oficial. Lo que sirve es el calendario azteca, no el gregoriano. Entonces los españoles fundaron esa villa de San Ángel que tiene lo suyo de encantador. Allí estaba el restaurante de La Bombilla y los diputados guanajuatenses invitan a Obregón y pasa lo que pasa. Y se levanta un monumento. Un día asómate al monumento imperial que le mandaron a hacer al prócer revolucionario. El pórfido es una piedra maravillosa, pórfidos, un rojo exquisito. Yo no creo que haya vetas de ese pórfido aquí en México, quién sabe dónde lo traerían, pero es un monumento imperial. Allá por 1960 y tantos, cuando yo fui a dar allá a la mesa central en plan de estudios, a estudiar no sé qué, porque poco he aprendido en la vida, había algo que me llamaba la atención en el monumento a tan revolucionario prócer. En torno a un frasco donde estaba la mano, había balas en el piso. Después, cuando regreso, 10, 15 años, ya no estaban esas huellas de balas en el piso. Tal vez un milagro resanó aquello, pero algo como que no sonaba, pues, con la teoría de un pistolero fanático, enloquecido y embravecido porque no respetaban sus derechos constitucionales a pensar en lo que le diera la gana. Y tenía un ayudante, asistente, secretario, Rogelio Aguirre, que era simpático, paseño, ya pasó a la zona del silencio. Y un día pasamos por ahí y vamos entrando, y entramos y me dice, si lleva el monedero, por favor, apriételo bien, que no se oiga ruido de monedas en el interior del, ¿cómo le podríamos llamar? Mausoleo. Le digo, ¿por qué, Rogelio? Porque la mano se empieza a mover. Oye monedas y la mano del general empieza a moverse. Yo no quise hacer el experimento por aquello que te decía, no creo en los espíritus, pero no dije, no vaya. Además ya estaba muy feyucha, la mano ya parecía un bodoque gelatinoso. En el 2000, que tuve mi última incursión laboral en la mesa central del gobierno, en turno, regresó a la familia de Obregón la mano para que hiciera con ella lo que quisiera, porque ya estaba deplorablemente fea. ¿Quién sabe qué haría la familia? Yo espero que no la tenga por ahí guardada, porque quién sabe. Que este infectado de YouTube dice que ya debe estar en Mercado Libre, cosas así tan absurdas de esta nueva generación de infectados del virus del YouTube. Obregón. Yo digo que es un precursor a la escala internacional. Hubo una vez un virrey de esos fatídicos que fueron los responsables de que tú y yo hablemos este maldito idioma y pensemos como pensamos esos virreyes en una época colonial, que es preciso, o eso decían que era preciso quitar y tratar luego de armar el rompecabezas de la idiosincrasia nacional, quitando esos 3 siglos. Hubo un virrey que se apellidó Bucareli, y por lo que quieras y gustes el nombre quedó en lo que fue la calzada de Bucareli, allá en la mesa central, el paseo de Bucareli, que después se hizo en calle, una calle donde estaban todos los periódicos, una calle donde actualmente los periodistas siempre tan prosopopélicos, se encuentra el Palacio de Cobián, la Secretaría de Gobernación.
Y en Bucareli, ¿qué pasó en la calle de Bucareli? En el número 85, en mayo 14 de 1923. Te cuento, ¿te gustan los chismes? Ahí, tal vez, se decidió un poquito tu destino y el mío. La historia. Te advierto, quien es dueño de tu pretérito es dueño de tu futuro. Seguimos. Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias. Las 0:43, ya a la última parte de la conversa de esta noche. Te repito, espero que tengas algo que decir, porque si yo no justifico, como los toreros, tengo que presentar a las autoridades de la plaza orejas. Entonces, si tú no marcas, las autoridades de la plaza son escépticas, y en un descuido me dicen, bájate de la antena que hay otras cosas mejores para la nocturnidad radial que tú. Entonces, 31 21 88 80. Porque los teléfonos de aquí, entiende, Oscar, Fabián, tienen otras ocupaciones, ellos no, lo suyo no es estar contestando teléfonos. Yo no puedo salir a tomar llamadas, yo no... Te abro el micrófono, ¿tienes algo que decir? Háblale al doctor Remiendalmas de la mañana y cuéntale tus penas, porque esa es otra mecánica de radio. Aquí es yo te cuento, dialogamos en esto que es eso, diálogo disfrazado de monólogo. Voy a ser muy breve porque el tiempo apremia, el reloj me está mordiendo la lengua. En 1913, sí, año más, año menos, no modifica lo sustancial. 1914, no, 15, toma, entre 1913 y 1915. La Convención de Aguascalientes fue un gran teatro de la República, donde se quiso nombrar a un presidente por acuerdo de las fuerzas revolucionarias. Sale un tal Eulalio Gutiérrez, que se cuenta de él, ves tú a saber si es cierto, que en la hebilla del pantalón traía una U formidable porque él era Eulalio Gutiérrez. Y Eulalio ni Villa, ni Carranza, ni Obregón lo consideran digno de ocupar la silla presidencial, pero los convencionalistas es cuando Villa entra a México, cuando se retrata en Samos con sus tropas y los carrancistas también, los zapatistas allí están, y el señor Carranza por vía de mientras decide utiliza esa jugada de pizarrón de me llevo a la capital está donde se encuentra el capitán, el jefe máximo, que era eso, el jefe máximo, y se va a Veracruz. Curiosamente, un par de días antes de que llegue el tren que era el tren de Don Porfirio, el que se usaba presidencialmente, 2 días antes de que llegue Domenos a Veracruz, las tropas de ocupación norteamericanas que estaban allí para defender al país de Huerta, el malo de la película oficial, salen de Veracruz para que llegue y se instale ahí Venustiano Carranza. Una coincidencia formidable, que suena más bien a una alianza, a un entendimiento diplomático un poco subterráneo. El señor Carranza le urge algo que se va a hacer rutinario: el reconocimiento del pueblo como presidente. Del pueblo mexicano no, del pueblo norteamericano. Y entra en una serie de componendas, hay un representante ahora mismo, si tuviera un poco más de tiempo buscaba aquí su nombre, hay un cervecero, que además tiene, no se dice más que como simple dato anecdótico, un judío cervecero que actúa como representante, y el cervecero acaba convertido en petrolero. Ojo, la Revolución Mexicana tiene un tufillo enorme a crudo. Yo no sé si alguna ocasión hayas tenido la oportunidad de oler el petróleo crudo, pero es
drenaje multimilenario en años. Tal cual, huele bastante feo. Y hay un hecho que es irrebatible y que no se necesita ser miembro del Instituto de Altos Estudios Revolucionarios, sino más bien del Instituto de Altos Estudios del Obvio de Tajímaroa. La revolución nunca entró a los campos petroleros. Prohibido. Y Saturnino Cedillo servía como protector, vendía protección así de los campos petroleros y acabó en forma muy desafortunada en lo que se considera el último tirón de las tantas revoluciones enmarcadas en eso de la Revolución Mexicana. Pero hay anécdotas, cosas que ni te imaginas, como por ejemplo las grandes protestas por el mancillaje del águila nacional en sexenios anteriores. Durante todo el siglo XIX hasta 1917, y si quieres verla, pasa ahí por Vallarta, mira hacia la rectoría de la universidad, y el águila que está en el asta bandera es el águila de los constitucionalistas, el águila mexicana, el águila frontal, el águila que aparece en la primera página del Códice Mendocino, que por cierto, si quieres leerlo o verlo, tienes que ir a Oxford, a la Bodleian Library de Oxford, en Inglaterra, porque allá está el Códice Mendocino. Y Carranza dice, no, le vamos a dar vuelta al águila. Y nomás te lo pregunto, yo sí lo sé. ¿Quién fue el que dibujó el águila como tú y yo la vemos ahora? El águila nacional de perfil, sobre el nopal, comiéndose la serpiente. ¿Tienes alguna idea? ¿Fue alguno de los grandes pintores mexicanos? Te lo dejo ahí, si te interesa. Puedes marcar el 31 21 88 80 y pedirme que te cuente un poco más de estas aquilinas historias nacionales. Pero ¿qué pasó en la calle de Bucareli número 85? En mayo 14 de 1923 comenzaron las que no se platica mucho de ellas, las conversaciones de Bucareli para tratar de encontrar un entendimiento sobre reclamaciones de daños a propiedades de norteamericanos y que tuvieron mucho más efecto en otro tipo de colaterales. Yo no sé, tal vez tú puedas contradecirme. Se supone que México era un país ingenioso, empezaba la aviación. En México se fabricaban aviones, se hacían motores, se hacían muchos cachivaches. Llega la revolución, rompe con el esquema industrial, productivo, qué sé yo, pero había como un ingenio primitivo y los tratados estos de Bucareli van a poner un freno a las intenciones creativas nacionales, porque recuerda, ese es un funcionamiento de los sistemas, iba a decir, imperiales. Necesitan mercado para sus productos. Y esa es una apotegma que han diseñado los biólogos de Tajímaroa. La libre competencia funciona mucho, mucho mejor entre menos competencia haya. ¿Así se dice, Candenana? Creo que no. Pero los tratados de Bucareli, Ramón Ros y Francisco González Roa, dos mexicanos, representando a todos los demás mexicanos supervivientes de la revolución en 1923, y dos norteamericanos, de apellido Warren y Payne. Intercambian credenciales, pronuncian frases de cortesía y el señor Ross dice: esperamos que nuestras juntas constituirán un escalón importante en la promoción de unas relaciones amistosas más estrechas en nuestros países. Si esto fuera televisión, te podría mostrar, porque ahí tengo las revistas de 1909, sí, 1909, cuando por primera vez un presidente de México pone pie en territorio extranjero. No muy adentro de territorio extranjero, nomás cruzó lo que se llamaba el Paso del Norte, cambiado beneméritamente el nombre a Ciudad Juárez. ¿Quién no ha oído hablar en los últimos tiempos de Ciudad Juárez? Para visitar al presidente de
los Estados Unidos. Una vez se me ocurrió decir que Estados Unidos nos habían copiado el nombre porque nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Y cállate, así me fue. Me bajaron de la antena por andar engañando a la afición, pero solo un pelmazo puede creer que yo eso lo dije en serio. Total, el presidente de los Estados Unidos Mexicanos entra a territorio norteamericano, por primera vez pone pie fuera de México, un presidente que no fue López Mateos, ¿no? Que se fue. Pero se entrevista con el señor Taft. Dicen, algunos lo atribuyen a la entrevista aquella con el periodista Krillman, que después de esa entrevista, y tú puedes ver la fotografía, el lenguaje corporal es manifiesto, se ve un rozagante, un regordete, así tipo Santa Claus, mira qué navideño, Mr. Taft, y un condecorado general, uniformado impecablemente, pero una cara de desilusión que tiene. Pobre México, tan cerca de, tan lejos de Bucareli, 85. Mayo 14, los tratados que fueron firmados para que el presidente en turno fuera reconocido por el pueblo norteamericano. Algún día, si es que lo solicitas, esta es la hora de las complacencias, te contaré del desarrollo de esas conversaciones donde uno de los participantes mexicanos era, ¿cómo dices, Oscar, que habla un amigo nuestro de apellido dipsómano? Dipsos en griego quiere decir sed. Entonces, manos, es locura, es una sedienta locura. Entonces, el viernes, transitando hacia el sábado, en la noche, en la madrugada del sábado, es un territorio amplio para la dipsomanía. Sí, yo tengo que bajar de la antena y dedicarme a eso. Claro, ya tengo sed, no se me nota porque soy muy discreto, pero algún día te cuento de esos tratados de Bucareli, que son negados y son proscritos en la historia oficial. No existieron, nunca. Eso fue un invento de la imaginación popular. No es cierto. Fueron 2 mexicanos y 2 norteamericanos discutiendo el futuro de todo un país destrozado por una revolución que, entre otras cosas maravillosas, había conducido a la compra del prodigioso tren Olivo para los viajes del presidente en turno. A ver, ya lo encontré, ya lo había localizado. Por aquí debe de estar. Sí, a propósito de dipsomanía, mira lo que dice Andrés Ambrose Bierce a propósito de beber. Echar un trago, chupar, empinar el codo, mamarse, embriagarse. El individuo que se da la bebida es mal visto, pero las naciones bebedoras ocupan la vanguardia de la civilización y el poder. Enfrentados con los cristianos, que beben y bebían mucho, los abstemios mahometanos, musulmanes, se derrumban como el pasto frente a la guadaña. En la India, 100.000 británicos comedores de carne y chupadores de brandy y ginebra con soda subyugaron a 250 millones de abstemios vegetarianos que eran de la misma raza aria. Y con cuánta gallardía el norteamericano bebedor de whisky desalojó al moderado español de sus posesiones. Ahí te hablan Texas, ahí te hablan Luisiana, ahí te hablan Florida. Desde la época en que los piratas nórdicos asolaron las costas de Europa occidental y durmieron borrachos en cada puerto conquistado, ha sido lo mismo. En todas partes las naciones que toman demasiado pelean bien, aunque no les acompañe la justicia. ¿Eso qué importa? Ambrose Bierce. Y la conversa ya por las 11:02 comenzó en tono entrenado. R con R cigarro, R con R barril, R con R rápido ruedan los carros cargados de azúcar del ferrocarril. Te decía que sabía lo que significaba la palabra entrenamiento. Viene de eso, de tren. Te sales de las vías y estás rompiendo el entrenamiento. Esta es una crónica que tiene que ver con el festivo modo nocturnal entre viernes y sábado en el Valle de Atemajac. No sabes dónde tú vivas o qué estés haciendo. Apenas en 1847, cuando esa guerra de secesión mexicana
o nos dejó seccionados con el norte perdido, llegó la cerveza para consumo popular en México. Las crónicas cuentan cómo los trenes de abastecimiento, y no eran ferrocarriles, sino las carretas formaban trenes, iban una tras de otra entrenados. Trenes de abastecimiento. Traían para los soldados norteamericanos ese bebistrajo llamado cerveza, que se conocía acá, pero no tenía el consumo que tenía la bebida nacional, el pulque. Y a partir de esa injusta guerra, como dice Ambrose Bierce, se pelea muy bien. Pero, ¿por qué traían cerveza? Por un proceso que también tiene que ver con la hermosa letra de la cucaracha. ¿Quién en sus 5 sentidos va a ir a matar con ciudadanos? ¿Quién en sus 5 sentidos va a ir a dar la vida por una abstracción maravillosa, rutilante, formidable llamada la patria? A los servidores bélicos hay que darles algo más para animarlos. ¿Recuerdas la cucaracha? Y la cannabis, a propósito de lo que también el miércoles te decía, la cannabis fue traída a estas tierras, no es aborigen, no es endémica de México, fue traída por las migraciones asiáticas, los chinos, cuando tenían que emigrar de aquel enorme país pulverizado por las potencias que occidentales. Tenían que emigrar a estas tierras en busca de eso que tú y yo, a estas horas de la noche, estamos buscando, la felicidad. Falta 1 minuto para la 1 de la mañana. Óscar Ortiz hizo la parte difícil de esta complicada fanésis de Teresa en mis recuentos. Allí está un nuevo tiraje breve, ahí con Mario y Fabián en Morelos y Unión. A 2 pesos el recuento, no es una inversión muy cara. O allá en la Verinta, López Cotilla, entre Camarena y Rayón, mi proveeduría oficial de tinta seca, donde encuentro tantas curiosidades como este Diccionario del Diablo de Ambrose Bierce, ese que se vino a México y que Villa dijo, muchachitos, acompáñenlo, y lo mataron porque quería ir a conocer a Carranza. La revolución ya pasó. ¿Qué dejó? Una en punto. Hazte feliz. Yo soy Álvaro González, el Ballero Solitario, quien se complace mucho con tu presencia. Y si quieres hablar, hablas. Es más, mejor hablas porque si no me bajan de la antena, si no presento al juez de plaza orejas. Rabos, ¿no? No, rabos, eso se deja a los toreros y a los aprendices de habladores por antena. 31 21 88 80. Tienes tiempo cuando te dé tu respetable gana. Hablas. El miércoles te busco y ojalá y te encuentre. Óscar Ortiz, Álvaro González, Jalisco Radio, te damos las gracias. Hazte feliz. Hasta agotar existencias. No le digas a nadie, pero el reloj despacito va agotando nuestra precaria existencia. Por hoy, el rey de la radio y de la vida, el reloj, dice que debemos interrumpir la conversa. Yo te busco luego porque quiero volver a obtener el mayor premio del radio en el universo. El premio Tuso, tus orejas también puestas. Date bien. Y allá tú si acudes de nuevo a nuestra cita hasta agotar existencias.